Buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento Pleno con el primer punto del orden del día, que es la ratificación de la urgencia de la sesión por el Grupo de Ciudadanos, por el Grupo de Unidad Vecinal de Gabrense, por el Grupo Socialista, por el Grupo Popular. De acuerdo. Pues aprobada la urgencia de la sesión, pasamos al punto segundo, que será debatido de forma conjunta, según hemos acordado con los portavoces, al punto tercero, y votaremos por separado posteriormente. Los puntos son los siguientes: propuestas de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2022 y propuestas de modificación de ordenanzas reguladoras de precios públicos para el año 2022. Tiene en primer lugar la palabra el concejal delegado de Hacienda, el señor Calvo. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, antes de nada, advertido error en la providencia de alcaldía del punto segundo, donde se contempla viene la realización de, se contempla la tasa de aguas residuales. Debemos decir que, tratado también en Junta de Portavoces, esta no tiene efecto y se anotará para que la Secretaría lo corrija, porque esta no tiene ninguna modificación. Dicho esto, pues presentamos al Ayuntamiento Pleno las ordenanzas fiscales de 2022 para su aprobación. Quiero agradecer la labor desarrollada por el personal del Departamento de Gestión y Recaudación Tributaria. Debemos tener en cuenta que en los últimos 10 años, desde agosto de 2011 hasta agosto de 2021, ha habido una subida del IPC del 10,40%. En concreto, la subida de este último año ha sido del 4%. Igualmente debemos resaltar que llevamos 8 años sin subir los impuestos. Es más, venimos durante varios años consecutivos bajándolos a través de la aplicación de bonificaciones a distintos colectivos de personas y empresas. Por otra parte, el Ayuntamiento se encuentra obligado a prestar unos servicios públicos de calidad a los ciudadanos. Para ello, debemos caminar hacia la estabilidad presupuestaria, es decir, el equilibrio entre los ingresos y los gastos. Una de las medidas para conseguir el objetivo de estabilidad presupuestaria es incrementar los ingresos a través de la subida de las ordenanzas fiscales. En el punto de impuestos y tasas fiscales, que sería el segundo, no se ha aplicado ninguna subida a ningún impuesto y solamente proponemos una subida en 2 tasas. Pero también hemos aumentado la bonificación en mayor porcentaje a la subida que se practica en estas 2 tasas a los colectivos más vulnerables. Igualmente, se establece una bonificación para familias monoparentales que se encuentren inscritas en el registro municipal. Esto lo hemos hecho teniendo en cuenta sus circunstancias de capacidad económica especial, con la intención de que la bonificación que ahora le concedemos es mayor que la subida que se realiza, de tal forma que ahora tendrán que pagar menos que venían haciendo antes de la subida. Así evitamos que les afecte económicamente de forma negativa. Las modificaciones que se traen a pleno para su aprobación son las siguientes. En el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se modifica el último párrafo del artículo 6 de las bonificaciones que afectan a los vehículos con motores biogás, híbridos, eléctricos, etc. Se elimina el plazo de un mes se elimina el plazo de un mes a partir de la matriculación del vehículo para solicitar la bonificación, pasando a poderse solicitar en cualquier momento y surtiendo efecto a partir del ejercicio siguiente a la solicitud, con la intención de facilitar que puedan acogerse aquellas personas que compran un vehículo ya matriculado, kilómetro cero, demostración, etc. En la tasa de recogida de basura se aumenta las tarifas en un 3,8%, pero también, como hemos dicho antes, se aumentan las bonificaciones a jubilados y pensionistas un 5% más, se sube del 50 al 55% la bonificación. En la tasa de entrada de vehículos a través de la acera y la reserva de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancía de cualquier clase, se aumentan las tarifas en un 3,5%. Aquí no existían bonificaciones, sino que había una exención que se mantiene. En la tasa por suministro de agua se incluye una nueva bonificación para familias monoparentales inscritas en el registro municipal, del 15% para consumos entre 30 y 40 metros cúbicos y del 25% para consumos de 40 metros cúbicos en adelante. En la tasa por expedición de documentos administrativos
para favorecer a los ciudadanos de Cabra, se elimina las tasas que se venían cobrando por certificado de empadronamiento, compulsa, por cédula de información catastral, volante de empadronamiento, expedición de tarjeta de armas y otras. Se incluye una nueva bonificación para las familias monoparentales inscritas en el registro municipal del 50%. En la tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública se establece un plazo mensual, trimestral o anual para la presentación de las declaraciones en función de la cuantía de la facturación. Además, se cambia el régimen de esta tasa conocida como del 1,5 a autoliquidación. En la tasa de derechos de examen se incluye una nueva bonificación para las familias monoparentales inscritas en el registro municipal del 50%. En cuanto a lo que sería el siguiente punto, que trata de los precios públicos, hemos seguido la línea de las tasas y también pues, se ha subido la bonificación a algunos colectivos vulnerables. Tan solo de todas las tasas, de todos los precios públicos que existen, tan solo se incrementa una, que es el precio público por prestación de servicios a utilización de piscinas municipales, el cual se aumentan las tarifas en un 4%, pero como he dicho, se aumenta un 5% de la bonificación de los siguientes colectivos: personas con discapacidad, personas que posean el carnet joven, ciudadanos agabrenses en desempleo por más de 2 meses, familias numerosas, y se incluye una nueva bonificación para familias monoparentales que estén inscritas en el registro municipal del 30%. El precio público para la utilización del material, en cuanto al precio público por la utilización del material lúdico procedente del Centro de Recursos Juveniles y por la participación en talleres, cursos y actividades, se incluye una nueva bonificación para familias monoparentales del 50%. En el precio público por prestación de servicios y realización de actividades en instalaciones deportivas municipales, se incluye familias monoparentales en el mismo precio del carnet de abonado del Patronato Municipal de Deportes que tienen las familias numerosas. Se incluye una nueva bonificación del 25% en los servicios deportivos de carácter individual a los miembros de familias monoparentales. Y por último, en el precio público de la realización de actividades en Escuela Municipal de Música y Danza, se incluye una nueva bonificación para los menores de 18 años, miembros de familias monoparentales, del 25% en las tarifas de preparatorio y formación instrumental y del 50% en la matrícula. También agradecer a los grupos políticos por las aportaciones realizadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calvo. Por el Grupo de Ciudadanos, señor Boyata. Sí, antes de empezar mi intervención me gustaría preguntarle a la secretaria general o a la señora interventora o al mismo concejal delegado cuál sería la fecha máxima de la aprobación definitiva de la modificación de esta ordenanza y su correspondiente publicación en el BOS de la provincia, que hoy traemos aquí para que legalmente se puedan aplicar a partir del 1 de enero de 2022. Lo digo a raíz de unas palabras que el señor alcalde dijo en la Junta de Portavoces, en la cual dijo el señor alcalde que íbamos muy justos y viendo las fechas creo que podemos tener, no sé si algún problema, si en el caso de que tuviésemos algún tipo de alegación. Entonces me gustaría que me aclarasen este tema antes de intervenir. Por supuesto que ya les adelanto que mi voto va a ser a favor de las modificaciones. Sí, pues bueno, hablando con el técnico de gestión y recaudación, nos puso incluso un plazo límite del Pleno de fecha día 17 de este mes para llegar a final de año para la publicación definitiva de la ordenanza. O sea que entiendo que aunque vamos justos, llegaremos seguro. Suponiendo que esta noche se aprueben, que se van a aprobar estas modificaciones, incluso suponiendo, que es mucho suponer, que mañana pueda salir en el boletín oficial de la provincia, el plazo de 30 días de exposición pública para alegaciones empezaría a contar desde el día 17, al día siguiente, y entonces los 30 días terminarían el 30 de diciembre.
El día 31 sabemos que a todos los efectos, digamos, para la Administración, tanto el 24 como el 31 es festivo. Entonces, si alguien presenta alegaciones a la ordenanza, tendríamos un problema. Por eso lo planteo. No sé si es cierto. Señor Pollato, bueno, creo que fui claro en la Junta de Portavoces, ahora también lo ha hecho el concejal delegado, no es cuestión de entrar en un debate. Procede usted a su intervención y mañana mismo pues se lo puede aclarar el técnico responsable. Hemos actuado según los plazos que nos ha dicho el Servicio de Gestión y de Recaudación. De cualquier forma, tengo que decirle que lo habitual en este ayuntamiento es que las ordenanzas se aprueben en el pleno del mes de octubre, es decir, este año lo que vamos es unos 15 días un poco más retrasados que en años anteriores, por lo que incluso otros años, si hubiese habido alegaciones, eran difíciles que pudiese llegar, aunque se hubiesen aprobado en el mes de octubre, a entrar en vigor el 1 de enero, porque tenga usted en cuenta que si hay alegaciones tienen que volver a venir a pleno. Por lo tanto, es una cuestión que no afecta a la tramitación ordinaria de las ordenanzas fiscales en este ayuntamiento, como se viene haciendo tradicionalmente en el mes de octubre. ¿Puede usted seguir con su intervención, señor? Bueno, yo ya lo he dicho porque puede ser y puede ocurrir que no se puedan poner en marcha, no se puedan aplicar, vamos, en el año 2022. Señor Pollato, de todas formas tengo que decirle que tampoco habría un problema excesivo, puesto que las ordenanzas entrarían prorrogadas en vigor las del año anterior y, como usted sabe, son prácticamente las mismas que las de este año, porque las modificaciones son mínimas, las modificaciones que vamos a aprobar esta noche. Por lo tanto, no hay lugar tampoco a una preocupación excesiva. Mi única intención, como le he dicho, es que se puedan aplicar. Y además le he dicho que mi voto va a ser favorable a las propuestas que se presentan. Bien. La evidencia de que el COVID continuará entre nosotros por muchos años es una realidad con la que tenemos que convivir. Aunque la campaña de vacunación está avanzada, la aparición de nuevas cepas nos pone ante la incómoda verdad de que el virus al que nos enfrentamos es una realidad sumamente compleja y cambiante, un virus que tardará mucho tiempo en salir de nuestras vidas. Sin embargo, son muchas las razones que nos empujan a recuperar la normalidad, desde las psicológicas hasta las económicas. Los ciudadanos debemos tener claro y ser muy conscientes de que la pandemia en absoluto ha terminado y que debemos seguir durante mucho tiempo con medidas de seguridad básicas, tanto higiénicas como de distanciamiento social. Desde Ciudadanos entendemos que ante lo que acabo de comentar no cabe una subida generalizada de impuestos y así creo que lo entiende el equipo de gobierno al presentarnos las modificaciones de las ordenanzas fiscales para el año 2022. Viene también lo comentado al hilo de lo que ya sucedió con el tema en el año 2021, donde nuestro grupo le hubiese gustado que los 4 grupos políticos de nuestro ayuntamiento hubiésemos llegado a un acuerdo para la aprobación de las ordenanzas fiscales para el año 2022. No se nos ha planteado y en consecuencia hemos estudiado la propuesta que hoy se trae a esta sesión. Una propuesta que nos parece bien, pues no se tocan los impuestos, sí 2 tasas y un precio público que nos parece, como he dicho anteriormente, una subida baja y moderada por debajo del IPC del momento y del que tengamos al final de año. Asimismo, se amplían bonificaciones y se incluye una nueva modificación para familias monoparentales que estén inscritas en el registro municipal oportuno. Los impuestos, como he dicho anteriormente, se congelan, si bien debemos tener en cuenta para un futuro el fallo del Tribunal Constitucional en relación al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que conocemos como plusvalía, y el informe emitido por el Consejo Económico y Social y Consejo de Participación Ciudadana que hemos recibido hoy a las 12:50. Los 2 temas que se suben son los siguientes. La ordenanza de la tasa por recogida de basura, se aumentan las tarifas en un 3,8%, aumentando las bonificaciones a pensionistas y jubilados del 50 al 55%. Ordenanza de la entrada de vehículos, cocheras, donde se aumentan todas las tarifas un 3,5%. Y también debemos explicar, para conocimiento de nuestros vecinos, que la ordenanza por expedición de documentos administrativos se va a suprimir y, por tanto, se dejará de pagar los supuestos y tarifas correspondientes a certificaciones y compulsa de documentos. Igualmente, habrá que decir, para conocimiento también de nuestros ciudadanos, que para que no se lleven a engaños, que nuestro ayuntamiento no va a subir la tasa por suministro de agua ni el correspondiente a saneamiento y depuración, cosa que posiblemente sí haga la Diputación, con lo cual se verá, lo notaremos en el recibo. En cuanto al precio público que se sube correspondiente a la prestación de servicios y utilización de piscinas, donde habrá un aumento en todas las tarifas del 4%,
así como un aumento en varias bonificaciones. Básicamente, lo que se pretende con esta subida de tasas y precios públicos es adaptar el gasto real a lo que se recauda por estos servicios. Antes de terminar y pronunciarme en la propuesta de ordenanza para el año 2022, como cada año es costumbre, protocolario y sobre todo justo, con mayúsculas, agradecer a cuantas personas han participado en las propuestas de modificación de las ordenanzas para 2022, desde el concejal, equipo de intervención, pasando por Secretaría y Servicios de Gestión e Inspección Tributaria. A todos ellos, gracias por su trabajo en la elaboración de esta propuesta que traemos a pleno. Para finalizar, mostrar nuestro apoyo a la propuesta de modificación que se nos presenta para el año 2022, tanto para este punto como para el siguiente. Muchas gracias, señor Pollato. Por el Grupo de Unidad Vecinal Leganense, señor Carnerero. Muchas gracias. Voy a ser muy breve, porque ya lo hemos visto, y creo como tiene que ser estas cosas, en Junta de Portavoces lo hemos debatido con anterioridad. Nuestro voto anticipo que va a ser favorable y, bueno, pese a ser reiterativo con lo que se ha dicho aquí por parte de otros portavoces, hay que agradecer el trabajo que realizan los profesionales de nuestro ayuntamiento, aunque yo lo querría personalizar en Juan Antonio Luna, que es el jefe de sesión de gestión e inspección tributaria, si no recuerdo mal, porque de la documentación que se nos entrega se comprueba evidentemente los informes que ha realizado y que requieren de un trabajo arduo y evidentemente hay que agradecer cuando se realiza un trabajo de estas características, ¿no? Nosotros vamos a votar a favor y vamos a votar porque nos parece razonable lo que se plantea en las ordenanzas que vamos a aprobar, tanto las ordenanzas fiscales como los precios públicos. Entendemos que son razonables y entonces, pues, en base a ello nos parecería lógico, si entendemos que es razonable, votar en contra de eso. Y también, obviamente, aunque aquí no se ha dicho, muchos de los puntos que se han comentado son bonificaciones para las familias monoparentales, que eso se realiza en base a una moción que presentó Unidad Vecinal Legabrense en el pleno, que recordaba, de abril de este año, donde planteábamos la equiparación de las bonificaciones a familias monoparentales como con la familia numerosa. Eso es gran parte de las bonificaciones, vienen recogidas simplemente con el cumplimiento, obviamente, de una moción aprobada de manera unánime por parte de todos. Entonces, agradecer que venga, pero también, lógicamente, vuelvo a repetir, viene determinado por esa aprobación plenaria de manera unánime de la moción que presentó Unidad Vecinal Legabrense para esa unificación de familias numerosas con familias monoparentales. Sí quiero comentar, y en esto no estoy, una mera puntualización, en el borrador que se nos entregó, en las notas finales, dice la modificación propuesta en el IBI, se refiere a la moción que planteamos para las familias monoparentales, dice la modificación propuesta en el IBI de incluir bonificaciones para familias monoparentales no está contemplada en los artículos 73 y 74 del texto refundido y no se pueden aplicar. Simplemente comentar que nosotros nos propusimos eso. Hombre, yo creo que más o menos es un poquito después de muchos años, no por otra cosa. Y lo que planteamos nosotros en la moción era estudiar la revisión y cambio necesario en todas las tasas y precios públicos. No hacemos mención en ningún momento al IBI. No hacemos mención al IBI porque sabíamos, obviamente, que la Ley Reguladora de Haciendas Locales, hasta que sea modificada, no se puede solo las familias numerosas y no plantea para las familias monoparentales este tipo de bonificaciones. Dicho esto, pues recordar que nuestro voto va a ser, o insistir, que nuestro voto va a ser a favor de las ordenanzas fiscales y agradecer, por un lado, el trabajo realizado y por otro, que se hayan incluido todas las propuestas que hicimos en el sentido de las bonificaciones a las familias monoparentales y que afectan, pues yo creo que son a 3 de ordenanzas fiscales y 4 precios públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carnerero. Por el Grupo Socialista, señor Caballero. Muchas gracias, señor alcalde. Nos presenta el equipo de gobierno la propuesta de ordenanzas municipales para el año 2022 con varias cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, nuestro grupo hace una valoración positiva sobre la congelación general de la mayoría de tasas e impuestos para el año 2022. En varias ocasiones, y aunque para este próximo año 2022 no hemos presentado esa propuesta, hemos planteado algunas veces la reducción del tipo impositivo del IBI, la contribución, para que comprenda mejor las personas, sobre la primera vivienda siempre que estuvieran empadronadas y que fuera su vivienda habitual. Es una propuesta, puede ser una propuesta interesante de cara al próximo año para incentivar el empadronamiento y poder consolidarse por encima de los 20.000 habitantes.
Precisamente por eso, viendo la situación actual, hemos considerado que, dadas las circunstancias actuales, en época de pandemia por COVID, y con la actividad recuperándose, pues no es el momento de volver a plantearlo hasta tanto en cuanto los ingresos por estos conceptos aumentaran por la mayor actividad económica. Nos parece bien la eliminación de las tasas por expedición de certificados, las compulsas, así como que se siga manteniendo las deducciones por familias numerosas, riesgo de exclusión social o familias monoparentales que se incluyen este año. Respecto a las subidas que proponen sobre la tasa de basura, entradas de vehículos o precios públicos de las piscinas, nuestro grupo considera que no es el momento de aumentarlos porque nos encontramos en una situación en la que muchas familias no se han recuperado todavía de los efectos de la pandemia sobre el empleo, la actividad económica de los autónomos, empresarios, etcétera. Por lo que estimamos que esa subida que plantean, que en su conjunto supone una cantidad anual que no es muy elevada, se podría aplazar para otros ejercicios, dado que por parte de las diferentes administraciones se van a incrementar los recursos a los ayuntamientos a través de la mayor participación en los tributos del Estado o de la comunidad autónoma, así como de los fondos que a través de la Unión Europea pueden llegar a las administraciones locales. No sé si tienen cuantificado cuánto sería la cantidad que supondría de ingresos, de mayor ingresos, la subida de porcentual de estos tres conceptos. El informe que ha emitido conjuntamente los consejos locales de participación ciudadana y el económico-social viene a confirmar algunas de las propuestas, por ejemplo, la relativa al IBI, y coincidimos en una cuestión, que es la mejora de la publicidad para que los ciudadanos conozcan las bonificaciones existentes y los plazos establecidos a tal efecto para poder solicitar las bonificaciones. Yo sé que creo que el año pasado se hizo un folleto, no sé si fue el año anterior o el pasado. También valoramos que se haga esa congelación de precios y tasas en general, aunque, como decía antes, sería mucho mejor no subir ni la basura ni la entrada de carruajes o los precios públicos de las cocheras, o los precios públicos de las piscinas, y mejorar dentro de las posibilidades municipales de recaudación sin aumentar los precios. Nuestro grupo, evidentemente, no va a votar en contra. Entendemos que no podemos votar en contra de esta propuesta de ordenanzas porque la mayoría de tasas y precios públicos se mantienen a pesar de que la inflación es una inflación relativamente alta, pero tampoco vamos a votar a favor. Nuestra propuesta nos vamos a abstener porque creemos que no es una cantidad muy elevada la que se va a incrementar esos impuestos en esas tres tasas y precios públicos, y por lo tanto creo que incluso se podría aplazar para otro año. Por lo tanto, nuestro voto va a ser la abstención sobre esta propuesta de ordenanza. Muchas gracias, señor Caballero. Para concluir, señor Calvo. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, pues agradecer el voto favorable de Ciudadanos y de Unidad Vecinal Legabrense. Sentimos que no hayamos podido obtener el voto del PSOE también favorable, aunque bueno, con la abstención pues también en parte se reconoce el trabajo y el esfuerzo que se hace. La subida pues viene planteada porque bueno, algunos servicios son deficitarios o bastante deficitarios, entonces hay que intentar conseguir un equilibrio. Pregunta cuánto es más o menos la subida. Pues la subida va a ser unos 45.000 euros más o menos. Lo que pasa es que bueno, que tenemos también costes que nos van a afectar, costes directos de personal, costes de suministro y mantenimiento, costes de los servicios externos, que son empresas que nos facturan por prestarnos los servicios. Bueno, todo ello, pues también combustible, el mantenimiento de vehículos, en fin, contenedores, etcétera. Luego los costes indirectos de servicios generales de gobierno y administración financiera, y hay que tener en cuenta que, bueno, los precios de las tasas deben ser los ingresos más o menos iguales a los gastos, con lo cual hay que intentar ir llegando a ese objetivo. Y bueno, y los precios públicos pues tampoco pueden ser muy deficitarios. Entonces pues todo esto lo que hace es que bueno, en dos tasas y un precio público yo creo que no supone tanto. Y bueno, y vamos corrigiendo un poquito el desequilibrio presupuestario, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calvo. Pues habiendo escuchado las intervenciones de los grupos, entiendo que se aprueban
con 14, 15, 16, 17 votos a favor y 3 abstenciones, la modificación de ordenanzas fiscales para el año 2022, y con la misma votación, con el mismo número de votos, 17 votos a favor y 3 abstenciones, la modificación de ordenanzas reguladoras de precios públicos para el año 2022. Y como bien se ha comentado aquí, pues creo que es de justicia, en primer lugar, agradecer a Juan Antonio Luna, al Departamento de Gestión y Recaudación Tributaria, y también a Tesorería, Intervención, Servicios Económicos de este Ayuntamiento, pero muy especialmente al señor Luna, pues el trabajo realizado para poder traer aquí esta propuesta de ordenanzas para el próximo año. Y es uno de los debates importantes que se tienen a lo largo del año en el Ayuntamiento, porque obviamente afecta de forma directa a nuestros vecinos a la hora en la que estamos aprobando y estableciendo cuáles serán lo que van a pagar por los impuestos municipales, los precios públicos y las tasas de nuestro Ayuntamiento. Y nosotros este año volvemos a ser fieles al compromiso que hicimos con nuestros vecinos de hacer un esfuerzo de contención fiscal. Lo llevamos haciendo, este es el noveno año en el que las ordenanzas fiscales de nuestro Ayuntamiento no suben ni siquiera el IPC. Es más, cuando el IPC ha sido negativo lo hemos bajado, incluso por encima de su variabilidad negativa, es decir, incluso el año que bajó en el menos 0,5 adoptamos un acuerdo de bajada generalizada de todas las ordenanzas fiscales del 5%. Esto quiere decir que en estos últimos 10 años el IPC ha subido un 10%, pero los impuestos en cabra han subido el 0,3%. Es decir, hemos congelado los impuestos durante los últimos 10 años a nuestros vecinos para que pudieran hacer frente a las contingencias y a los problemas económicos derivados de las diferentes crisis económicas y ahora ya para colmo la sanitaria que han venido sufriendo en los últimos años. Y este año lo volvemos a hacer. Volvemos a hacer ese ejercicio de contención fiscal, no subimos ningún impuesto, los ciudadanos tienen que saber que los impuestos, el IBI, las plusvalías, el impuesto de vehículos son los grandes impuestos con los que se financian los ayuntamientos en esta variable de ingresos locales, y un año más, insisto, van 9, pues no tocamos los impuestos. No se va a subir el IBI, no se van a subir las plusvalías, no se va a subir el impuesto de vehículos. Pero también vamos a congelar todos los precios públicos, a excepción de uno, como aquí se ha dicho ya, que es el de las piscinas, porque el desequilibrio económico es superior a los 700.000 euros y, por lo tanto, en un ejercicio de responsabilidad fiscal vamos a subirlos por debajo del IPC, el 3,8, pero además para los colectivos de personas, en las piscinas municipales es el 4%, pero además para las personas que tenían bonificaciones vamos a incrementarle esas bonificaciones en un 5%, a las personas con algún tipo de discapacidad, jóvenes, con el carnet joven, desempleados y familias numerosas. Esto quiere decir que estos colectivos, que realmente son los que más dificultades puedan tener a la hora de poder usar este servicio público, van a pagar menos que el año pasado. Y en cuestión de las tasas, pues todas van a quedar congeladas un año más, insisto, por noveno año, a excepción de 2, que, como digo, pues también tienen un déficit importante y se van a subir pues por debajo del IPC, el 3,8 y el 4%. En el caso de la basura, pues también se contempla una bonificación superior a la subida para los pensionistas y jubilados. Incluimos nuevas bonificaciones. Yo quiero agradecer pues la colaboración de todos para seguir avanzando en un modelo impositivo más justo para toda la familia. En este caso es cierto que el Grupo de V presentó esa moción en el Pleno, pero esa moción fue aprobada y ratificada por todos y nosotros cumplimos con lo que comprometemos en cuanto nos es posible, y a la primera oportunidad que hemos tenido pues cumplimos con ese compromiso que adquirimos aquí votando a favor de aquella moción. Mantenemos todas las bonificaciones existentes aprobadas en años anteriores, que han sido muchas. Incrementamos las bonificaciones de carácter social, como he dicho anteriormente, se elimina el pago de compulsas y certificados y además ampliamos el colectivo de personas que tengan vehículos híbridos o eléctricos que puedan acogerse a las bonificaciones. Sin embargo, como aquí se ha dicho, nos hemos visto en la obligación, tras estos 8 años de congelación y un IPC elevado al 4% en el mes de referencia, a actualizar esas 2 tasas y ese precio público ante el desequilibrio económico existente en los servicios que regulan estos precios y estas tasas, para garantizar, entre otras cosas, la prestación del servicio y la estabilidad económica de nuestro ayuntamiento. Insisto en que de 2014 a 2021 el IPC subió 10 puntos, nosotros hemos congelado todos los impuestos. Esto es un pequeño esfuerzo
que nos vemos obligados a aprobar en el día de hoy, pero creo que lo importante es que todos los impuestos, que la práctica mayoría de los precios de tasas públicas se congelan, exceptuando estas que hemos mencionado anteriormente. Y, bueno, contestando a alguna cuestión que creo que se ha comentado aquí también, yo coincido con el señor Pollato en que no es momento de subidas generalizadas. Estamos muy pendientes de la regulación del impuesto de plusvalía. En todo caso, parece ser que lo que se recaude será menor a lo que se venía recaudando con la regulación anterior de este impuesto. El informe de los consejos se les ha remitido en tiempo real en cuanto ha llegado también al ayuntamiento. Y al señor Carnerero, pues decirle que también, al igual que al señor Pollato, agradecerle pues el voto favorable. Cuando hablaba de lo del IBI, la aclaración en el borrador de lo del IBI, no se puso pensando en que ustedes lo solicitaron, sino fue más bien una explicación que también se me daba a mí en ese documento, porque queríamos intentar hacer extensiva la bonificación de familias monoparentales a todos los precios, tasas públicas, etcétera, impuestos, si era posible legalmente, donde estaba ya recogido las bonificaciones que hemos incrementado y no poco a las familias numerosas, pero en este caso no ha sido posible. Y bueno, el señor Caballero, realmente me asombra en parte la abstención, pero no porque no la valore, que la valoro y también se lo agradezco, sino porque su exposición de hoy es totalmente contraria a lo que usted defendía cuando era concejal delegado de Hacienda, donde año tras año subieron los impuestos según el IPC, a pesar de que estábamos en una intensísima crisis económica desde el año 2008, y en ese momento usted pues decía todo lo contrario a lo que he argumentado hoy aquí. De todas formas, bienvenidos a creer que subir los impuestos en estas situaciones no es bueno. Yo creo que también, ojalá así pensara también el presidente del Gobierno, para el conjunto de los españoles. Nosotros creemos que en estos momentos de recesión y de crisis profunda no es el momento de subir los impuestos a los ciudadanos. Habla usted del IBI. Que lo propone todos los años, pero es que mire, usted lo que decía del IBI cuando era concejal de Hacienda es: vamos a intentar que mejore la recaudación del IBI en mucho dinero, y debe mejorar, y sobre todo por justicia para quien contribuye y quien paga, y ha pagado durante todos los años desde que tiene vivienda. Eso está muy claro y hay que dejarlo claro para que todo el mundo lo sepa. Bueno, quien decidió las subidas del IBI no fue este equipo de gobierno tampoco, señor Caballero. Y respecto a lo que hablaba usted de que tampoco le gusta la subida de las piscinas, bueno, usted también subió las piscinas, todos los precios públicos del Patronato Municipal de Deportes, y dijo: hay que destacar que, por ejemplo, el Patronato Municipal de Deportes el año anterior no sufrieron modificación alguna. Por lo tanto, si eso lo miramos en los dos últimos ejercicios, el IPC acumulado fue del 7,1 y la subida de esta ordenanza es solo del 4,9. Es decir, usted lo subió un 4,9 ese año, argumentando que el año anterior lo había congelado. Pues nosotros lo hemos congelado en los últimos 8 años, y este año lo que proponemos solamente, no todo, sino solamente un precio por el desequilibrio económico de ese servicio. Por eso digo que no entiendo, porque usted siempre decía cosas como destacar una subida del 2,2% cuando usted estaba en la responsabilidad de tener la delegación de Hacienda. Estamos en plan de saneamiento financiero y no deberíamos tener incrementos de gastos sin ingresos. En cuanto a las que aumentan el 4,9%, que es el IPC, tal y como se ha hecho durante todos los años, con independencia de quien haya ocupado la responsabilidad del Gobierno, eso es cierto hasta que llegó este Gobierno, este equipo de Gobierno, el Partido Popular, que dejó de aplicar el IPC anualmente a la subida de los impuestos. También decía usted: hay que destacar el esfuerzo que hace el equipo de Gobierno al no aumentar algunas ordenanzas importantes, es decir, exactamente igual que el esfuerzo que estamos aprobando hoy aquí. En realidad lo que se sube no llega al 30% del presupuesto total, es decir, la subida no es del 4,9, es bastante menos, pues exactamente igual aquí, incluso mucho más, porque solamente estamos tocando 2 tasas y un precio público. Decía usted cuando era concejal de Hacienda: lo más fácil hubiese sido congelar, pero tenemos que ejercer esa responsabilidad. Repito para terminar, que a nadie se le olvide, sube el 4,9 de una parte, la mayoría no sube. Es cierto, lo cierto es que cuando no se gobierna siempre tenemos unas ideas magníficas para pagar cuanto menos mejor. Parece ser que
que usted está haciendo precisamente eso que criticaba la oposición cuando gobernaba. Dice, la subida del 1,8%, en general para toda la ordenanza, es razonable teniendo en cuenta que no hubo el pasado año. Bueno, en definitiva, yo creo que son unas buenas ordenanzas fiscales. Creo que la responsabilidad económica de este equipo de gobierno la conocen ya todos nuestros vecinos. No hemos subido impuestos, hay menos deuda que cuando llegamos al gobierno, se paga en tiempo y forma todas las facturas, tenemos remanentes positivos de tesorería, hay 216 parados menos y 1.044 trabajadores más en alta a la seguridad social que cuando asumimos la responsabilidad de gobernar. Hay un incremento de renta per cápita desde el año 2012 de 1.686 euros más por egabrense en el último año publicado. En definitiva, creo que estamos haciendo las cosas bien, creo que con responsabilidad, creo que con nula subida o una subida ínfima e insignificante en unas tasas, en 2 tasas y en un precio público, y por 9º año consecutivo los egabrenses disfrutarán de un ayuntamiento que no le sube los impuestos y que prácticamente congela todos los precios y tasas públicas. Aún así, quiero agradecer, insisto, al equipo de intervención, al concejal delegado de Hacienda y, como no, también a los compañeros de los grupos políticos. Su apoyo favorable, y quiero decirlo también valoro la abstención positiva del Grupo Socialista, que aunque ahora haya cambiado de opinión, bienvenido sea, y yo creo que para el año que viene podremos seguir entendiéndonos en esta responsabilidad económica y fiscal para los ciudadanos egabrenses. Pasamos al siguiente punto, que es la propuesta de Secretaría en relativa a la aprobación inicial del crédito extraordinario número 4. Este asunto, como saben también el conjunto de compañeros, porque fue objeto al haberlo tratado en diferentes reuniones, juntas de portavoces, a la hora del reparto de los remanentes positivos de tesorería para este año. Se trata de incorporar del remanente 150.000 euros al presupuesto general del ayuntamiento para la realización de diferentes obras de mejora en los colegios públicos de nuestra ciudad. Es lo que sometemos a votación. Sí, por parte del Grupo de Ciudadanos. Muchas gracias. Por el Grupo de Unidad Vecinal Egabrense. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista. De acuerdo. Muchas gracias. Por el Grupo Popular. De acuerdo. Pues muchas gracias también. Creo que con esto el Ayuntamiento Pleno, el conjunto de los concejales, damos también respuesta a las muchas necesidades y carencias que tienen nuestros centros educativos, que están pues sufriendo el paso lógico del tiempo, y que esperemos que también, en colaboración con la Administración de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento sume este grano de arena y podamos seguir resolviendo los problemas que existen en los colegios. Así que muchas gracias a todos, señoras y señores, y levantamos la sesión. Muchas gracias.